Con casi 1 millón de suscriptores en YouTube, casi 107 millones de reproducciones desde el 2009 casi 2010, Andrés Manuel López Obrador es un YouTube muy exitoso, si tomamos en cuenta los números que lanza esta plataforma de YouTube respecto de sus estadísticas desde que abrió el canal. López Obrador seguramente ha ganado ya varios millones de pesos. Conozco cómo es que paga YouTube y canales con muchas menos visitas han ganado buenas cantidades de dinero. Ahora con los números de López Obrador ese dinero debe de ser más considerable. La pregunta es en dónde lo tiene y por qué dice que no tiene nada. Si este canal está a su nombre, aparece su fotografía y está con anuncios en sus videos, seguro recibe un dinero mensual por PayPal, cheque o depósito en tarjeta, pero como les digo, la pregunta es, ¿por qué no lo declaró en su patrimonial estos ingresos? Este señor esconde todo y da verdades a medias como siempre lo ha hecho. Y bueno, este canal que sí es crítico es pequeño y pocos ven nuestros videos, pero para quienes los vean les pregunto, ¿en realidad ya se dieron cuenta cómo trabaja este señor? Veamos, es un hombre que desde que llegó a la escena política de México y se dio a conocer como candidato al gobierno del Distrito Federal y luego como jefe del gobierno del mismo distrito, ha utilizado tácticas de propaganda, haciendo reuniones matutinas de información, pero información a su contentillo, pues no se informa al pueblo realmente de las cosas que tienen importancia. Cuando algún reportero le cuestiona, los soldados que se dicen periodista y apoyan a ojos ciegos todo lo que este señor dice, se le van a la yugular a aquel periodista que ose estar en desacuerdo con algo que el presidente diga. En ese momento, el infortunado periodista que osó contradecirlo, será señalado y vilipendiado como reportero vendido, reportero fifi, reportero al servicio de la mafia del poder y seguirán los ataques en Twitter, Facebook, YouTube y un sinnúmero de blogs y redes sociales. El señor presidente ha hecho cada vez que está en un puesto público de relevancia, una plataforma para seguir en campaña y aunque jure no reelegirse, sabemos que en lo que al Distrito Federal concierne, cuando dejó la jefatura, siguieron sus súbditos obedeciendo sus designios, dejando a un lado sus propias ambiciones políticas que pudieran tener y desviaron fondos para que su movimiento Morena se sostuviera, creciera, y él se moviera por el país entero. Así que pienso que sería lo mismo cuando este gobierno termine y veamos a ver si este señor se va, si queda alguien de su equipo, juren que él seguirá operando. La verdadera mafia del poder es él el que se maneja como padrino de camorra, es él el que decide cómo, cuándo y en dónde se hace cada cosa que tenga que ver con su partido. Pero regresando después de esta desviación, ¿en dónde está el dinero que genera en YouTube su canal? Si dice que no es de él, entonces ¿de quién es? ¿De alguien de su familia? Bueno, lo deberá de explicar, pues no solo es YouTube, es Facebook y varias redes sociales y recibe dinero de varias, dinero que no es poco. Ahora, si no son de él quien las tiene porque usan su imagen y nombre, eso no está bien, o solo que se de dominio público como lo son sus acciones y omisiones por tener la investidura presidencial. López Obrador tiene mucho que explicar, se ha ganado a las personas mayores en base a darles dinero sin generarlo. México es un país que sin hacer nada soporta unos 10 años así dándole dinero a gente sin generar recursos, pero a este señor solo le interesa el poder y perpetuarse en él, por lo que el futuro de tus hijos y los míos no le importa. Cuando este tipo termine de gobernar tendrá dinero para que vivan sin trabajar nunca como no lo hacen ahora, sus hijos y nietos, y los de todos sus colaboradores. Por ello es que debemos de ver hacia adelante. Yo desde aquí repito y lo hago nuevamente. No es cuestión de estar en contra de AMLO o a favor de AMLO en todo. Se trata de ayudarlo como presidente cuando tenga aciertos y apoyarlo, y si no los tiene señalárselos y exigirle que rectifique. Pero está visto que don Obrador no rectifica y no hace caso a nada de lo que se le diga. La vez pasada el periodista Jorge Ramos llegó a la matutina y le hizo algunas preguntas, entre ellas le señaló que México estaba siendo más violento. Jorge Ramos traía las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, pero como lo es fiel a su oficio, Ramos sacó los totals brutos de muertos por mes y López decía lo mismo solo que en el porcentaje diario.
Y cuando Ramos le decía el total de muertos de ese porcentaje diario, López Obrador decía que no era real, él mismo se contradecía, pues no sabía qué cantidad de asesinatos representaba cada una de las cifras que él mismo exhibía como porcentaje diario. Ahora bien, también vemos cómo este señor hace lo que desea aunque la ley lo prohíba, pues si no se puede con algo, lo hace por decreto o modifica la ley. El caso más conocido, el de Paco Taibo II, para quien se modificó la ley de un plumazo y pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica. Señores, estamos en un país en el que el presidente sigue en campaña, informa en sus mañaneras cosas que todos sabemos y no combate a la delincuencia. Es un verdadero caos. Cuando fue candidato a la presidencia dijo que retiraría al ejército de las CCAs porque no era necesario que estuvieran en eso. Ahora no solo los deja sino que aumenta la presencia militarizada con la Guardia Nacional. Prometió que la gasolina no subiría en 3 años y ya anda arriba de 20 pesos litro. El dólar anda igual y lo más triste es que el pueblo no se da cuenta del daño que hacen a sus propios hijos. Demos un recordatorio: cuando estuvieron Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y de la Madrid, siempre tuvimos inflación de 2 dígitos, siempre que uno terminaba el dólar subía junto con todo. Cuando llega Salinas, México vive los mejores 6 años de su historia moderna, pero al entrar Zedillo, esto da un vuelco increíble dejando a México casi en bancarrota, por lo que se culpó a Salinas junto al homicidio de Colosio, el candidato a presidente sustituto a Salinas. Se le culpa de todo, aún en contra de la lógica. ¿Quién mata a su sucesor, si es el gallo que tienes para que te cuide las espaldas? Zedillo tuvo un equipo de transición y nunca reportó que hubiese algo mal en lo que se le entregó por parte de la administración de Salinas. Sin embargo, Salinas aún así fue culpado de la crisis y a su hermano Raúl se le encarceló por años en cárceles de máxima seguridad, donde tenía prendida la luz 24 horas diarias. Se le quitaron los bienes y salió absuelto después de 10 años de cárcel política. Recuperó todos sus bienes, incluso los decomisados por Suiza. Sale Zedillo, llega Fox y con la llegada de Fox al país llega la esperanza. Fox fue un presidente pintoresco que hizo declaraciones desafortunadas, pero pagó gran parte de la deuda externa y dejó los ahorros de México en máximos históricos, los más grandes en la historia del país. Llega después Calderón y deshace el sindicato de Luz y Fuerza del Centro por corrupción y jamás se queda la gente sin luz y emprende una batalla campal contra el narcotráfico que ya estaba muy extendido y fuerte en muchas zonas de México, y deja el dólar tan solo 1 peso arriba de donde lo dejó Fox y las finanzas sanas. México, siendo un país sin cultura educacional, al estar asustado por la violencia que se había desatado en la guerra del narco, decide quitarle el poder al PAN y dárselo al PRI, según porque el PRI sí sabía controlar al narco. Resulta que el sexenio prista de Enrique Peña Nieto fue más violento que el de Calderón, tuvo más muertos, el dólar subió más del doble al igual que la gasolina, y ahora está pasando eso. Y si los números que se muestran desde que entró López Obrador a gobernar se mantienen, este será el sexenio más violento, improductivo y devastador de la época moderna en México. Este material se hace con datos que se pueden verificar en el canal de YouTube, que se llama igual que el presidente, en donde viene la información respecto a él y este sexenio. Lo demás se puede investigar fácilmente en la historia reciente de México o en internet. Asimismo, se hace para decirle al pueblo de México, muchos o pocos que sean quienes vean este video, que es tiempo de votar en las elecciones venideras y ponerle contrapesos al presidente. No se puede dejar todo el poder en manos de un solo hombre cuando está comprobada su sordera y terquedad política, así como su revanchismo y triunfalismo, en donde no hay tolerancia para quien critica y se premia a porros y golpeadores de todo tipo siempre que estén con él. Próximamente habrá elecciones intermedias y como mexicano, pienso que debemos equilibrar los poderes. En las cámaras debemos dar empuje a los candidatos independientes y a quienes son de otros partidos, siempre leyendo su trayectoria y sabiendo que tenemos en nuestras manos un voto razonado por el bien de nuestros hijos, el de México. Saludos.